¿Alguna vez has sentido que, en la búsqueda de éxito y reconocimiento, perdiste algo esencial en el camino? Alejandro, el protagonista de nuestra historia, vivió este dilema en carne propia. Un hombre ambicioso que lo tenía todo: riqueza, estatus y una vida llena de lujos. Pero, ¿a qué costo? En su ascenso, dejó atrás a quienes lo amaban de verdad, incluyendo a su madre, doña Marta, una mujer sencilla que sacrificó todo por él. Lo que Alejandro no sabía era que la vida estaba a punto de darle una lección que lo cambiaría para siempre. Una serie de decisiones equivocadas lo llevaron a perderlo todo, forzándolo a regresar al pueblo humilde que tanto había despreciado. Allí, enfrentó no solo el juicio de los demás, sino también sus propios remordimientos. Pero en medio de ese caos, descubrió algo mucho más valioso que cualquier fortuna: el amor incondicional de su madre y la oportunidad de reconstruir su vida desde cero. Esta es una historia de superación, reconciliación familiar y transformación emocional. Es un relato que nos recuerda que, aunque caigamos, siempre hay una segunda oportunidad para redimirnos. Así que quédate con nosotros y descubre cómo Alejandro, el hombre que lo perdió todo, encontró en la humildad y el amor verdadero el propósito que tanto había buscado. En la imponente ciudad de luces y excesos, Alejandro vivía rodeado de lujo, un universo que parecía diseñado exclusivamente para él. A sus 28 años, el joven heredero era el centro de atención en cada evento, el dueño de una vida que muchos soñaban tener. Pero detrás de las mansiones y los autos de lujo, había una verdad silenciosa: su desprecio por las raíces humildes que lo vieron crecer. Para él, su madre, doña Marta, era solo un eco distante de un pasado que prefería olvidar, una voz cargada de consejos que nunca quiso escuchar. Doña Marta, una mujer sencilla y de corazón indomable, veía con tristeza cómo su hijo se alejaba de los valores con los que ella lo había criado. Desde su pequeña casa en el campo, seguía enviándole cartas, llenas de amor y advertencias, rogándole que no se perdiera en un mundo de apariencias. Pero Alejandro, cegado por su ambición, desestimaba esas palabras como si fueran el murmullo de una vida que ya no le pertenecía. Para él, el éxito era dinero y la humildad una carga que debía dejar atrás. La vida de Alejandro era un torbellino de fiestas deslumbrantes, trajes a medida y amistades superficiales. En su búsqueda de aprobación social, había aprendido a medir el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Sin embargo, cada noche, en la soledad de su penthouse, algo parecía faltarle. Era un vacío que no podía llenar con joyas ni champán, una sensación que ignoraba deliberadamente, convencido de que el siguiente evento lo haría desaparecer. Mientras tanto, doña Marta seguía orando por su hijo. Sabía que Alejandro estaba atrapado en una ilusión, una prisión dorada que algún día lo haría despertar. Ella, una mujer que había trabajado toda su vida para ofrecerle lo mejor, nunca dejó de creer en él, aunque sus caminos parecieran irreconciliables. Pero en su corazón, algo le decía que la vida se encargaría de mostrarle a Alejandro el verdadero significado de las cosas. Para Alejandro, el brillo de su vida opulenta era un escudo contra la simplicidad que tanto despreciaba. Recordaba con desdén las tardes en el campo, donde su madre, con manos curtidas por el trabajo, le enseñaba que la felicidad no estaba en lo material, sino en las conexiones humanas. ¿De qué sirve tenerlo todo si no sabes compartirlo? Swing solía decir doña Marta, pero esas palabras eran ahora un eco distante en su mente, ahogado por la música de las fiestas y el tintineo de copas de cristal. Los días de Alejandro eran un desfile de apariencias. Rodeado de supuestos amigos que lo alababan por su éxito, nunca faltaban elogios por su espíritu emprendedor y su habilidad para conquistar cualquier oportunidad de negocio. Lo que ninguno de ellos veía, o tal vez no les importaba, era que cada paso de Alejandro hacia la cima
lo alejaba más de su propia esencia. La autenticidad era un precio que estaba dispuesto a pagar por el reconocimiento. Doña Marta, por otro lado, seguía sus días entre la tierra y la calma del campo. Aunque nunca dejó de enviarle mensajes llenos de cariño, con cada carta devuelta sin abrir, su corazón se llenaba de una tristeza que trataba de ocultar. Su pequeño huerto, cuidado con dedicación, era el refugio donde canalizaba su esperanza. «Algún día mi hijo entenderá», murmuraba para sí misma mientras sus manos llenaban cestas de frutas frescas. La distancia entre ellos no solo era física, sino emocional. Alejandro, atrapado en la vorágine de la vida moderna, no se daba cuenta de que en su afán por encajar en un mundo de lujos, estaba perdiendo el lazo más valioso de todos, el amor incondicional de su madre. Pero la vida, como un narrador invisible, tenía otros planes para Alejandro, planes que poco a poco empezarían a desmoronar su reino de oro. Una tarde cualquiera, mientras Alejandro revisaba su agenda repleta de compromisos frívolos, llegó otra llamada de doña Marta. Era la enésima vez que intentaba contactarlo. Su voz, cálida y sincera, le rogaba que le dedicara un momento de su tiempo, aunque solo fuera para escuchar cómo estaban las cosas en el pequeño pueblo. Alejandro, molesto por lo que consideraba una interrupción, dejó que el teléfono sonara hasta apagarse. «No tengo tiempo para eso», murmuró, sin imaginar que esas palabras lo perseguirían más adelante. Mientras tanto, doña Marta, con el corazón pesado pero nunca roto, continuaba rezando por su hijo. En cada oración, pedía que Alejandro encontrara el camino de regreso a sí mismo. Sus sacrificios para criarlo como madre soltera eran incontables. Largas jornadas de trabajo en el campo, noches de insomnio y decisiones difíciles que siempre priorizaban el bienestar de Alejandro por encima de sus propios sueños. Y aunque su ausencia era dolorosa, su fe en el cambio de su hijo permanecía intacta. Alejandro, en su mundo de brillo y máscaras, no podía ver las grietas que comenzaban a formarse en su vida. Cada vez que desestimaba un recuerdo de su infancia o ignoraba el amor de su madre, una parte de él se debilitaba. Pero era orgulloso y no estaba dispuesto a enfrentar la verdad, que todo el oro que lo rodeaba era frágil y podía desmoronarse en cualquier momento. En el fondo, algo le decía que ese día no estaba tan lejos. La historia de Alejandro en este punto era una montaña rusa de emociones no resueltas. Su arrogancia lo hacía creer que tenía el control absoluto de su destino, pero la realidad empezaba a acecharlo, sigilosamente, porque la vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones, y para Alejandro la primera prueba estaba por llegar. Una prueba que cambiaría todo lo que él creía sobre el éxito, la riqueza y el verdadero significado del amor. La fortuna de Alejandro, construida con base en su ambición desmedida y un poco de suerte, comenzó a tambalearse con una serie de decisiones apresuradas. En su afán por mantenerse en la cima, invirtió grandes sumas en proyectos arriesgados que prometían multiplicar su riqueza. «No hay riesgo, solo oportunidad», se repetía, convencido de que su intuición era infalible. Pero lo que nunca imaginó fue que la caída sería tan rápida como su ascenso. Primero fueron las inversiones inmobiliarias que se estancaron. Después, un socio clave desapareció con una cantidad considerable de dinero, dejando a Alejandro atrapado en una maraña de deudas. Las llamadas de los bancos se volvieron constantes y las miradas admirativas de sus amigos empezaron a llenarse de inquietud. Alejandro trataba de mantener la fachada, pero el estrés comenzaba a reflejarse en su rostro. Cada noche se volvía más larga y silenciosa, con el eco de su fracaso resonando en la soledad de su ático. El golpe más duro llegó cuando Diego, su amigo más cercano y confidente, dejó de contestar sus llamadas. Hasta ese momento, Alejandro había creído que su círculo social era un refugio seguro, una red de apoyo inquebrantable. Pero cuando los lujos empezaron a desaparecer, también lo hicieron los amigos. Diego,
quien siempre estaba dispuesto a disfrutar de los excesos financiados por Alejandro, se desvaneció sin previo aviso. Fue en ese instante que la realidad golpeó con toda su fuerza. Estaba completamente solo. Mientras veía cómo se desmoronaba su vida de lujo, Alejandro enfrentaba un dilema que jamás había considerado. No sabía cómo pedir ayuda, y lo que era aún peor, no sabía a quién acudir. Su orgullo lo mantenía paralizado, incapaz de aceptar que había llegado al límite. Pero en el fondo, una voz le recordaba que su madre, doña Marta, siempre había estado allí para él. La pregunta era si tendría el valor de enfrentarla después de tanto tiempo. La caída de Alejandro no pasó desapercibida. Los rumores sobre su situación financiera comenzaron a propagarse como un incendio en los círculos sociales que antes lo adoraban. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar, y los socios que antes competían por su atención ahora lo evitaban como si fuera portador de una enfermedad. Alejandro, por primera vez en años, sintió el peso de la vergüenza, un peso que parecía hacerse más denso con cada amanecer. Los días transcurrían en un limbo de incertidumbre. Alejandro intentaba salvar lo poco que quedaba de su imperio, vendiendo autos de lujo y obras de arte a precios de remate. Cada venta era una herida en su orgullo, un recordatorio de lo frágil que era su castillo de naipes. Su ático, antes un símbolo de estatus, ahora parecía una prisión llena de ecos de una vida que ya no le pertenecía. En las madrugadas, sentado en la penumbra, se preguntaba cómo había llegado tan lejos y, a la vez, tan vacío. La ausencia de Diego fue especialmente dolorosa. Recordaba las incontables noches en las que compartieron brindis y promesas de lealtad eterna. Pero ahora, cuando Alejandro más lo necesitaba, su mejor amigo había desaparecido sin dejar rastro. Esa traición se convirtió en una herida profunda, obligándolo a reconocer que su vida había estado construida sobre relaciones superficiales, basadas en la conveniencia y no en la autenticidad. Alejandro comenzaba a darse cuenta de que nunca había conocido el significado real de la amistad. Mientras tanto, la figura de su madre, doña Marta, comenzaba a emerger en su mente como una sombra persistente. En medio de su desesperación, las palabras que tantas veces desestimó ahora parecían resonar con una claridad inquietante. La riqueza no compra felicidad, hijo mío. Solo el amor y la humildad pueden llenar el corazón. Pero, ¿cómo podría regresar a ella después de tanto tiempo? ¿Después de haber ignorado su amor incondicional? Alejandro sentía que estaba atrapado entre su orgullo y la necesidad de redención. Una mañana, Alejandro se quedó mirando el panorama desde la ventana de su ático vacío. Los rascacielos que alguna vez le inspiraron grandeza, ahora le parecían fríos y opresivos. Su reflejo en el vidrio era el de un hombre cansado, desconocido incluso para sí mismo. Con cada golpe que le daba la vida, se sentía más pequeño, como si todo lo que había construido fuera un espejismo. El dinero, el poder, los amigos, todo había desaparecido, dejándolo solo con su desesperación. Fue entonces cuando el banco hizo la última jugada, un ultimátum para desalojar el apartamento si no pagaba sus deudas. Alejandro, quien siempre se había sentido invencible, experimentó una angustia que jamás había conocido. Recogió algunas pertenencias en una maleta, mirando por última vez el lugar que había sido su reino. Sentir el frío de la puerta cerrándose tras él era como si se cerrara también una etapa de su vida. La soledad de la calle lo recibió con una crudeza que nunca imaginó. Con cada paso que daba, Alejandro se preguntaba qué sería de él. Ya no tenía amigos, fortuna ni un lugar donde refugiarse. Pensó en llamar a Diego, pero la humillación de escuchar el tono interminable sin respuesta era más de lo que podía soportar. La única persona que seguía viniendo a su mente era doña Marta. Recordó el aroma del café recién hecho en la cocina de su infancia, las noches en que ella lo consolaba después de un día difícil. Pero también recordó su arrogancia,
su rechazo constante a ese amor incondicional. La idea de regresar al hogar que una vez despreció lo llenaba de dudas. ¿Cómo enfrentarse a su madre después de tantos años de silencio? ¿Cómo explicar que lo había perdido todo? Alejandro sabía que su orgullo era un muro que debía derribar, pero el miedo al juicio lo paralizaba. Sin embargo, mientras caminaba por las calles desconocidas, con el peso de su maleta y de su pasado, una chispa de esperanza empezó a encenderse. Tal vez, solo tal vez, volver al lugar donde comenzó todo sería su única salvación. Con la maleta en una mano y el corazón cargado de dudas, Alejandro abordó el autobús que lo llevaría al interior, a ese pequeño pueblo que había borrado de su vida. El trayecto era una mezcla de recuerdos y arrepentimientos. Miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano daba paso a campos abiertos y montañas lejanas. Cada kilómetro lo acercaba a su madre, pero también lo confrontaba con el miedo al rechazo. ¿Qué pensaría doña Marta al verlo después de tanto tiempo? Mientras el autobús avanzaba por caminos serpenteantes, Alejandro no podía evitar sentirse un extraño en su propia historia. Recordó las despedidas apresuradas y las excusas baratas que usaba para evitar regresar al pueblo. La vida en la ciudad es demasiado agitada, mamá, solía decir. Pero la verdad era que no quería enfrentarse a las raíces que lo avergonzaban. Ahora, después de perderlo todo, esas raíces eran su única esperanza. Una sensación agridulce se apoderaba de él, nostalgia mezclada con remordimiento. El pueblo apareció a lo lejos, con sus casas pequeñas y tejados de barro. Alejandro respiró hondo al ver el letrero de bienvenida, una señal de que no había vuelta atrás. Bajó del autobús sintiendo el peso de las miradas curiosas de los vecinos. Algunos lo reconocieron de inmediato, susurrando entre ellos. «Mira quién volvió», escuchó de una anciana que vendía frutas en la plaza. El calor del pasado empezaba a envolverlo, y no sabía si sería una bienvenida o un juicio. La casa de doña Marta seguía igual, pintada de blanco con detalles azules, y rodeada por un pequeño jardín lleno de flores. Alejandro se detuvo frente al portón, incapaz de moverse. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar el coraje para cruzar esa barrera invisible que él mismo había construido con los años. Finalmente, con la voz temblorosa, llamó a la puerta. Unos segundos después, la figura de su madre apareció, con el rostro marcado por los años, pero con los mismos ojos llenos de amor. Doña Marta quedó inmóvil al ver a Alejandro parado frente a la puerta. Sus manos, aún húmedas por haber regado las plantas del jardín, temblaron ligeramente. Habían pasado años desde la última vez que vio a su hijo, pero su corazón lo reconoció de inmediato. Alejandro intentó hablar, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Finalmente, doña Marta rompió el silencio con una sonrisa cálida y un simple «Hijo, bienvenido a casa». Esa frase, cargada de amor incondicional, fue suficiente para derribar la barrera emocional que los separaba. Al entrar, Alejandro sintió una oleada de familiaridad. Los muebles eran los mismos, el aroma a café recién hecho llenaba la pequeña sala, y las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, muchas de ellas de él en su infancia. Pero junto a esa calidez, también sintió el peso de los años que habían pasado sin que él formara parte de ese mundo. Se sentó en una silla de madera, mientras doña Marta le servía un plato de comida, como si el tiempo no hubiera pasado. «Pareces cansado, hijo», dijo ella suavemente, sin hacer preguntas, como si supiera que las respuestas vendrían solas. Alejandro apenas pudo comer. La culpa lo estaba devorando por dentro. Mientras doña Marta hablaba de su vida en el pueblo, de la hortaliza que mantenía con esfuerzo y de los vecinos que venían a ayudarla de vez en cuando, él apenas podía mirarla a los ojos. Finalmente, no pudo contenerse más. «Mamá, he fallado», confesó con la voz quebrada. La mirada de doña Marta, lejos de juzgarlo, se llenó de compasión.
Ella extendió su mano y acarició la de su hijo. Alejandro, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Esa noche, Alejandro se acostó en la misma habitación que ocupaba de niño, con la cama de madera y las cortinas que doña Marta había cosido años atrás. Miraba el techo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Había esperado el juicio, el reproche, pero en cambio encontró el refugio que tanto necesitaba. Sin embargo, algo dentro de él le decía que su regreso no sería tan sencillo. Aún quedaban heridas por sanar, tanto en su interior como en el pueblo que había abandonado. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con el sonido de los pájaros y el aroma del pan que doña Marta había preparado temprano. Mientras se levantaba, sintió una extraña mezcla de calma y ansiedad. El pueblo estaba lleno de recuerdos, pero también de los errores que lo llevaron a distanciarse. Sabía que no podía quedarse escondido en la casa de su madre para siempre. Tarde o temprano, tendría que enfrentar a los vecinos que aún recordaban su desprecio y arrogancia. Doña Marta, con su sonrisa habitual, lo animó a salir y dar un paseo por el pueblo. «Las cosas cambian, hijo. Tal vez encuentres algo bueno ahí afuera», dijo mientras le servía una taza de café. Alejandro asintió, aunque la idea lo inquietaba. Caminó por las calles polvorientas, sintiendo cómo las miradas se clavaban en su espalda. Escuchaba susurros a su alrededor, pequeños fragmentos de conversaciones que hablaban de él. Ese es Alejandro, el que se olvidó de dónde venía. Cada palabra era como un golpe, recordándole que reconstruir su lugar allí no sería fácil. En la plaza central, se detuvo frente a la fuente donde solía jugar de niño. Las risas de su infancia parecían resonar en el aire, pero fueron interrumpidas por una voz familiar. Carmen, una vecina que siempre había sido cercana a su madre, lo observaba desde el mercado. «Alejandro, pensé que nunca volverías», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. Él intentó sonreír, pero la culpa pesaba demasiado. «Estoy aquí para ver a mi madre y para intentar arreglar las cosas», respondió con sinceridad. Pero Carmen, cruzando los brazos, replicó: «Eso no será tan fácil». Alejandro regresó a casa sintiendo el rechazo de la comunidad. Había subestimado el impacto de sus decisiones pasadas y cómo habían herido a quienes alguna vez confiaron en él. Doña Marta, al verlo entrar con los hombros caídos, no hizo preguntas. Simplemente lo abrazó, como si supiera que ese era solo el primer paso en un largo camino hacia la reconciliación. Alejandro entendió que no bastaba con estar allí. Tendría que demostrar que estaba dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con acciones. El regreso de Alejandro no pasó desapercibido en el pueblo. Cada rostro que encontraba en las calles parecía recordarle quién había sido y cómo los había abandonado. Los murmullos eran incesantes, como un eco constante de su antigua arrogancia. Algunos lo saludaban con frialdad, mientras otros simplemente desviaban la mirada. Alejandro trataba de mantener la cabeza en alto, pero cada paso lo hacía sentir más vulnerable. Había esperado dificultades, pero no el peso aplastante de su propia historia. Carmen fue la primera en enfrentarlo directamente. Un día, mientras él acompañaba a doña Marta al mercado, ella lo detuvo frente a todos. «Alejandro, ¿cómo es que ahora sí te acuerdas de dónde vienes?», le preguntó, con una mezcla de ironía y resentimiento. Él, con la voz temblorosa, intentó disculparse, pero las palabras no salieron como esperaba. «Yo cometí errores. Estoy aquí para…», comenzó, pero Carmen lo interrumpió. «¿Arreglar las cosas? Hay cosas que no se arreglan tan fácil, muchacho». Sus palabras dejaron a Alejandro sin respuesta, sintiendo el peso de cada mirada alrededor. La tensión no se limitaba a los adultos. Incluso los niños del pueblo, que lo miraban con curiosidad, parecían percibir que Alejandro era un extraño en su propia tierra. En su infancia, había sido el líder de los juegos, el niño al que todos admiraban. Ahora, era solo un hombre cargando con el peso de sus errores.
En el fondo, deseaba ser invisible, pero sabía que debía enfrentar su pasado si quería construir algo nuevo. Esa noche, mientras Alejandro ayudaba a su madre a lavar los platos, no pudo contener su frustración. «Mamá, siento que nunca me perdonarán», dijo, dejando caer el paño en el fregadero. Doña Marta, con su calma habitual, le respondió: «El perdón no se pide, hijo, se gana. Pero antes de eso, tienes que perdonarte a ti mismo». Alejandro quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Por primera vez, entendió que el cambio que buscaba no comenzaba en los demás, sino dentro de él. En los días que siguieron, Alejandro intentó integrarse al ritmo del pueblo, pero cada paso parecía un recordatorio de su desarraigo. En el mercado, los vendedores hablaban en susurros mientras él pasaba. En la iglesia, las miradas furtivas lo seguían, y pocos se atrevían a acercarse. Alejandro empezó a comprender que el rechazo no era solo un reflejo de sus errores, sino una consecuencia de las heridas que había causado. Había despreciado a su comunidad, y ahora esa comunidad lo mantenía a distancia. Una tarde, mientras ayudaba a doña Marta en la hortaliza, se encontró cara a cara con un viejo amigo de la infancia, José, quien lo observaba desde el portón. José había sido su compañero de travesuras, pero el tiempo y la distancia los habían separado. «Nunca pensé verte aquí otra vez», dijo José, sin hostilidad, pero con una honestidad que pesaba. Alejandro, incapaz de mirar directamente a su viejo amigo, respondió: «No esperaba volver así». José asintió, pero no se quedó mucho tiempo. Aunque su tono no fue cruel, su partida dejó en Alejandro una sensación de vacío. El trabajo en la hortaliza era un escape momentáneo. En medio del silencio del campo, Alejandro encontraba algo parecido a la paz, aunque no podía evitar sentir la presión de los pendientes emocionales que lo aguardaban. Cada planta que regaba, cada fruto que recogía, parecía hablarle de un esfuerzo constante, de la paciencia necesaria para reconstruir lo perdido. Su madre, siempre al alcance de la vista, trabajaba con una serenidad que lo conmovía. A pesar de todo, ella no parecía guardarle rencor. Su ejemplo silencioso era una lección que Alejandro apenas empezaba a entender. Por las noches, el sonido de los grillos llenaba el aire, mientras Alejandro reflexionaba en la pequeña habitación de su infancia. Miraba las estrellas por la ventana, buscando respuestas. Pensaba en cómo había cambiado el lujo de los rascacielos por la humildad de un cielo abierto. Aunque todavía le costaba aceptar la dureza del rechazo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que no podía forzar el perdón ni la aceptación, pero también entendía que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, si se comprometía a hacerlo con sinceridad. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Alejandro había decidido acompañar a su madre al mercado, a pesar de las miradas y los susurros que sabía que enfrentaría. Mientras doña Marta ofrecía sus productos con su habitual amabilidad, Alejandro permanecía en silencio, cargando las cestas. Fue entonces cuando Carmen, la vecina que siempre lo miraba con desconfianza, se acercó y dejó caer un comentario ácido. «Parece que ahora sí te gusta trabajar, ¿no, Alejandro?». Su tono, aunque sarcástico, estaba lleno de verdad. Alejandro, por primera vez, no respondió. Bajó la cabeza y continuó con su tarea. Ese momento marcó algo dentro de él. En lugar de sentirse humillado, Alejandro empezó a ver esos comentarios como un desafío, una invitación a demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Más tarde, mientras regresaba a casa con su madre, le confesó: «Mamá, creo que tienen razón para tratarme así. Les fallé, pero no sé por dónde empezar». Doña Marta lo miró con ternura y dijo: «Hijo, cada día es una nueva oportunidad. Comienza con acciones, no con palabras». Alejandro decidió que no podía quedarse en la sombra de su madre para siempre. Empezó a buscar formas de ser útil, ayudando a los vecinos con pequeños trabajos.
aunque las miradas de recelo persistían. Reparaba cercas, cargaba sacos de cosecha y, poco a poco, se familiarizaba con las manos ásperas del trabajo honesto. Aunque pocos se lo agradecían directamente, Alejandro sentía que algo empezaba a cambiar dentro de él. Cada tarea completada era una victoria pequeña, pero significativa. Una tarde, mientras trabajaba en la hortaliza, escuchó a Carmen hablando con otra vecina. «Parece que el muchacho está intentando cambiar», murmuró, aunque su tono seguía siendo reservado. Alejandro fingió no escuchar, pero esas palabras le dieron un destello de esperanza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y que las heridas que había causado no sanarían de inmediato. Sin embargo, por primera vez en años, sintió que su esfuerzo tenía sentido. Había dado el primer paso hacia algo que aún no podía definir, pero que lo hacía sentir más humano. Los días transcurrían con un ritmo diferente para Alejandro. Cada amanecer traía consigo una mezcla de agotamiento físico y calma interior, como si el trabajo humilde y las pequeñas tareas fueran una terapia silenciosa. Doña Marta, observándolo con discreción, sabía que algo profundo estaba cambiando en su hijo. Una noche, mientras compartían una sencilla cena de sopa y pan, ella decidió hablarle del pasado. «Alejandro, ¿recuerdas cuánto soñabas con ser alguien importante?», comenzó con una sonrisa melancólica. Alejandro, sorprendido, levantó la mirada. «Siempre quise que estuvieras orgullosa de mí, mamá», respondió con voz baja. Doña Marta asintió, dejando que sus palabras calaran antes de responder. «Hijo, nunca necesitaste riqueza para que me sintiera orgullosa. ¿Sabes qué me hacía feliz? Verte correr por el campo, reírte con tus amigos. Esos momentos eran más valiosos que cualquier otra cosa». Las palabras de su madre eran como una caricia, pero también como un espejo que le mostraba lo lejos que había estado de lo que realmente importaba. Doña Marta continuó, recordándole los sacrificios que había hecho para criarlo sola. Había trabajado incansablemente en la hortaliza para que Alejandro pudiera estudiar y soñar con un futuro mejor. «No me arrepiento de nada, hijo, pero lo que más deseaba era que nunca olvidaras de dónde venías». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las imágenes de su madre trabajando bajo el sol, con las manos agrietadas y la espalda encorvada, se mezclaron con los recuerdos de su propia indiferencia. «Lo olvidé, mamá, y te fallé», murmuró con lágrimas en los ojos. Doña Marta se acercó y tomó las manos de su hijo. «No me fallaste, Alejandro. Solo te perdiste en el camino. Lo importante es que estás aquí ahora, dispuesto a escucharte y a cambiar. Eso es lo que cuenta». Alejandro sintió un alivio que no había experimentado en años. Las palabras de su madre eran una invitación al perdón, no solo de ella, sino también de sí mismo. Aunque la culpa aún estaba presente, por primera vez comenzó a verla como el inicio de una transformación, no como una cadena que lo atara al pasado. Esa noche, Alejandro permaneció despierto mucho tiempo después de que doña Marta se retirara a descansar. Miraba el techo de su habitación mientras las palabras de su madre resonaban en su mente. Había pasado años ignorando todo lo que ella representaba: sacrificio, amor incondicional y humildad. Ahora sentía que estaba empezando a comprender el verdadero significado de esas lecciones, pero también sabía que perdonarse a sí mismo sería el desafío más grande. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que había evitado desde su regreso. Se acercó a su madre mientras ella preparaba el desayuno y le preguntó: «Mamá, ¿puedes contarme más sobre todo lo que tuviste que hacer para sacarme adelante?». Doña Marta, sorprendida por la pregunta, dejó de cortar las verduras y lo miró con ternura. «¿Estás seguro de que quieres saberlo?», preguntó. Alejandro asintió, con un gesto que reflejaba no solo interés, sino también arrepentimiento. Doña Marta comenzó a relatar las noches en las que trabajaba en el mercado hasta tarde, vendiendo frutas bajo la lluvia,
o soportando el calor abrasador. Le habló de las veces que tuvo que prescindir de comprar algo para ella, para asegurarse de que Alejandro tuviera libros y ropa para la escuela. No fue fácil, hijo, pero cada sacrificio valió la pena porque quería que tuvieras una vida mejor. Mi único deseo era que fueras feliz. Alejandro, al escuchar estas palabras, sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. Se dio cuenta de cuánto había dado por sentado. Mientras doña Marta hablaba, Alejandro empezó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los lujos, sino en los actos de amor y sacrificio que su madre había realizado por él. «Nunca te agradecí por todo lo que hiciste, mamá», dijo con la voz entrecortada. Doña Marta sonrió suavemente y respondió: «No necesito agradecimientos, hijo. Lo único que quiero es que seas un hombre bueno, que vivas una vida con propósito y valores». Alejandro sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma. En ese momento, Alejandro tomó una decisión. No solo quería ser digno del amor de su madre, también quería honrar sus sacrificios viviendo de una manera que reflejara todo lo que ella le había enseñado. Sabía que no sería un proceso rápido ni fácil, pero estaba dispuesto a recorrer ese camino. Por primera vez, se sentía motivado no por el deseo de reconocimiento, sino por la necesidad de ser alguien que su madre pudiera mirar con orgullo. Con el corazón renovado por las palabras de su madre, Alejandro empezó a observar las pequeñas cosas con nuevos ojos. Durante años había ignorado el valor de los gestos simples, como el café recién hecho que doña Marta preparaba cada mañana, o las canciones que tarareaba mientras trabajaba en la hortaliza. Ahora, esos momentos le parecían llenos de significado, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Poco a poco, empezó a valorar no solo a su madre, sino también el entorno que había despreciado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras ayudaba a doña Marta a recoger los tomates de la hortaliza, ella se detuvo de repente y le dijo: «Alejandro, siempre fuiste un niño curioso. Querías saber cómo funcionaban las cosas, cómo resolver problemas. Ese don que tienes no se ha perdido, hijo. Tal vez puedas usarlo aquí, para algo bueno». Alejandro la miró, sorprendido por la confianza en sus palabras. «¿Crees que podría ser útil, mamá? Después de todo lo que hice, no estoy seguro de merecer una nueva oportunidad». Pero doña Marta negó con la cabeza y le respondió con firmeza: «No se trata de merecer, se trata de hacer lo correcto». Las palabras de su madre comenzaron a darle vueltas en la cabeza. Alejandro recordó las habilidades que había desarrollado durante sus años en el mundo de los negocios. Aunque ese mundo lo había llevado a la ruina, también le había enseñado lecciones valiosas sobre organización, estrategia y liderazgo. Tal vez, pensó, podía usar esos conocimientos para algo más que su propio beneficio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo que ofrecer, algo que podía marcar una diferencia. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el pequeño jardín de su madre, Alejandro tomó una decisión. No podía cambiar el pasado ni borrar los errores que había cometido, pero sí podía construir un nuevo futuro. Su madre le había mostrado el camino del perdón, no con reproches, sino con amor y paciencia. Ahora, él sentía que tenía la responsabilidad de honrar ese perdón, transformándose en alguien mejor. Aunque el pueblo aún lo mirara con desconfianza, Alejandro sabía que cada pequeño paso que daba era una forma de reconstruir no solo su relación con ellos, sino también consigo mismo. Los días de Alejandro adquirieron un nuevo propósito. Decidió comenzar desde lo básico, ayudando a su madre en la hortaliza con la misma dedicación que ella había mostrado durante años. El trabajo manual, al principio pesado y extraño para sus manos acostumbradas al lujo, comenzó a convertirse en un acto de reflexión. Cada semilla plantada, cada surco regado, era una pequeña metáfora de su propia vida. Necesitaba tiempo,
cuidado y esfuerzo para florecer de nuevo. Doña Marta observaba los cambios en su hijo con una mezcla de orgullo y esperanza. Aunque sabía que el camino de Alejandro apenas comenzaba, ver su determinación la llenaba de alegría. «Hijo, nunca imaginé que algún día te vería trabajando aquí conmigo», comentó una tarde mientras recogían zanahorias. Alejandro sonrió tímidamente y respondió: «Ni yo, mamá, pero creo que esto es justo lo que necesito». Por primera vez sentía que el trabajo no era una carga, sino un recordatorio constante de los valores que había olvidado. En el pueblo, las cosas seguían siendo complicadas. Los vecinos aún lo observaban con recelo, y algunos incluso murmuraban que su esfuerzo era solo una fachada para ganarse su simpatía. Alejandro, aunque afectado por esos comentarios, decidió que no podía controlar lo que otros pensaran. Se concentró en lo que estaba frente a él: su madre, la hortaliza y la oportunidad de demostrar con hechos que había cambiado. Su constancia, aunque silenciosa, era su mejor respuesta. El trabajo en la tierra también comenzó a transformar su relación con el entorno. Alejandro se daba cuenta de detalles que antes le parecían insignificantes: el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el calor del sol en su piel. Todo esto le enseñaba que la belleza de la vida estaba en lo simple y lo cotidiano, algo que había olvidado en su afán por buscar el éxito material. Ahora, cada día era una lección, una oportunidad para crecer no solo como hombre, sino como ser humano. Con el paso de los días, Alejandro empezó a notar cómo el esfuerzo físico lo ayudaba a liberar la carga emocional que llevaba consigo. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a sostener copas de cristal y documentos de negocios, ahora estaban endurecidas por el trabajo en la tierra. Cada callo que se formaba era un recordatorio tangible de que estaba cambiando, no solo en sus acciones, sino también en su esencia. La sensación de crear algo con sus propias manos, aunque fuera pequeño, lo llenaba de una paz que nunca había experimentado. Doña Marta no dejaba de guiarlo con su sabiduría silenciosa. Una mañana, mientras regaban las plantas, ella le dijo: «Alejandro, la tierra siempre devuelve lo que le das. Si la cuidas, te recompensa con frutos. Si la abandonas, se seca. Lo mismo pasa con las personas». Alejandro quedó pensativo. Comprendía que esas palabras eran más que un consejo sobre agricultura. Eran una lección de vida que aplicaba tanto a sus relaciones como a su camino de redención. El ritmo del trabajo también lo ayudó a reflexionar sobre sus prioridades. Recordaba las noches de fiestas interminables en la ciudad, los contratos firmados apresuradamente y la constante búsqueda de validación a través de cosas materiales. Comparado con eso, la vida en el pueblo era sencilla, casi humilde, pero llena de propósito. Aunque aún sentía la carga del rechazo de los vecinos, había algo profundamente gratificante en el hecho de ver los resultados de su esfuerzo diario. Un huerto en crecimiento, una relación reparada con su madre y un sentido renovado de sí mismo. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a cargar cestas de verduras para llevarlas al mercado, Alejandro sintió algo diferente en el ambiente. Aunque algunos vecinos seguían mirando con desconfianza, otros comenzaron a saludarlo tímidamente. No era una aceptación completa, pero era un pequeño gesto que encendió una chispa de esperanza en su interior. «Es un comienzo», pensó para sí mismo, sabiendo que la verdadera transformación no ocurriría de un día para otro, pero confiando en que cada paso lo acercaba más a ser el hombre que quería ser. Una mañana, mientras Alejandro y doña Marta organizaban las hortalizas para llevar al mercado, ocurrió algo inesperado. Un joven vecino llamado Pablo, que siempre había sido reservado, se acercó tímidamente. «Alejandro, escuché que sabes de negocios. Yo tengo problemas para vender mis cosechas. ¿Crees que podrías ayudarme?» Alejandro, sorprendido por la petición, dudó un momento antes de responder. «Claro, Pablo, si puedo ayudarte en algo, lo haré»,
dijo con sinceridad. Por primera vez, sintió que alguien en el pueblo estaba dispuesto a darle una oportunidad. Esa pequeña conversación marcó un cambio en la actitud de Alejandro. Si antes trabajaba para redimirse consigo mismo, ahora veía una posibilidad de utilizar sus conocimientos para beneficiar a los demás. Esa tarde se sentó con Pablo y revisaron sus cuentas y estrategias de venta. Mientras lo hacía, Alejandro se dio cuenta de que sus habilidades, que antes usaba únicamente para su propio beneficio, podían tener un impacto real y positivo en la comunidad. Esto no se trata solo de mí, pensó, sintiendo una renovada motivación. El día en el mercado también trajo otra sorpresa. Algunos vecinos, al ver el esfuerzo constante de Alejandro, comenzaron a dirigirse a él con menos desconfianza. Carmen, la vecina que había sido una de las más críticas, incluso se acercó con un comentario menos ácido. «Parece que estás aprendiendo algo de humildad, Alejandro», dijo, esta vez sin la dureza que solía caracterizarla. Alejandro sonrió y respondió: «Estoy aprendiendo mucho, Carmen, y espero seguir aprendiendo». Aunque breve, ese intercambio fue un pequeño paso hacia una reconciliación que todavía estaba en proceso. Esa noche, mientras Alejandro descansaba después de un día agotador, doña Marta lo observó en silencio desde la puerta. Había algo diferente en él, algo que no veía desde que era un niño. Una chispa de esperanza genuina en sus ojos. Ella sabía que el camino aún sería largo, pero también sabía que su hijo estaba cambiando desde el corazón. Y para Alejandro, cada día en el pueblo se estaba convirtiendo en una oportunidad para reconstruirse, una lección viva de humildad, trabajo y amor incondicional. Los primeros rayos de sol iluminaban el pueblo cuando Alejandro, lleno de determinación, comenzó a trazar un plan. Después de ayudar a Pablo con sus ventas, surgió la idea de extender ese apoyo a otros vecinos. Se dio cuenta de que muchos enfrentaban los mismos problemas: cosechas acumuladas sin compradores y precios injustos impuestos por intermediarios. Tal vez pueda hacer algo por todos, no solo por mí, pensó, sintiendo por primera vez en años un propósito claro. Al compartir la idea con doña Marta, ella lo animó sin reservas. «Hijo, siempre tuviste una mente brillante para los negocios. Si ahora quieres usarla para ayudar a los demás, estoy segura de que harás algo bueno». Alejandro comenzó a visitar a los vecinos uno por uno, escuchando sus historias y entendiendo sus necesidades. Aunque algunos lo recibieron con escepticismo, otros, como Pablo, vieron en él una oportunidad para cambiar las cosas. Poco a poco, su idea de organizar un mercado comunitario empezó a tomar forma. Carmen, quien siempre había sido una voz crítica, no tardó en enterarse del proyecto. Una tarde, mientras Alejandro reunía a algunos vecinos en la plaza, se acercó con los brazos cruzados. «¿De verdad crees que con esto vas a cambiar todo lo que hiciste?», le dijo, con tono desafiante. Alejandro, sin perder la calma, respondió: «No puedo cambiar el pasado, Carmen, pero quiero hacer lo que pueda ahora, no solo para ayudar, sino para mostrar que he cambiado». Su honestidad desarmó un poco la dureza de Carmen, quien decidió quedarse a escuchar lo que tenía que decir. El proyecto comenzó a tomar fuerza. Alejandro utilizó su experiencia en negociaciones y estrategia para contactar compradores fuera del pueblo, eliminando a los intermediarios que explotaban a los agricultores locales. También propuso formas de organizar los cultivos para aprovechar mejor las temporadas y evitar excedentes. Aunque el proceso fue lento, la comunidad empezó a ver resultados. Las primeras ventas directas generaron ganancias mayores que las habituales, y los vecinos comenzaron a hablar de él con menos desconfianza. Alejandro, por primera vez, sentía que estaba ganándose algo más valioso que el dinero: el respeto. Con cada paso que daba, Alejandro sentía cómo las barreras que lo separaban del pueblo comenzaban a derrumbarse. Aunque todavía existía cierta cautela en algunos vecinos, otros empezaron a acercarse no solo por curiosidad,
sino también por esperanza. Una mañana, mientras organizaba las cuentas del nuevo mercado comunitario, se le acercó una anciana llamada Dolores, que nunca antes le había dirigido la palabra. «Muchacho, escuché que ahora ayudas a la gente. ¿Crees que podrías darme una mano con mis gallinas? No sé cómo mejorar mis ventas», dijo tímidamente. Alejandro, sin dudarlo, le respondió con una sonrisa. «Claro que sí, señora Dolores. Dígame qué necesita». Ese pequeño gesto marcó una diferencia. Otros vecinos, al ver que Alejandro se dedicaba de lleno a trabajar por la comunidad, comenzaron a sumarse al proyecto. Algunos ofrecieron tiempo y esfuerzo, mientras que otros compartieron ideas para mejorar las operaciones del mercado. Por primera vez en años, el pueblo empezó a trabajar como un equipo, y Alejandro sintió una conexión genuina con las personas que había ignorado en el pasado. La distancia emocional que los separaba parecía disminuir con cada conversación y cada logro compartido. Doña Marta, observando desde la distancia, no podía ocultar su orgullo. Aunque nunca fue de grandes discursos, le bastaba con ver a su hijo trabajando al lado de la gente para saber que algo verdadero había cambiado en él. Una tarde, mientras volvían a casa cargados de productos para el mercado, le dijo: «Alejandro, siempre supe que había algo especial en ti. Lo que estás haciendo ahora es lo que siempre soñé, que usaras tu talento para algo bueno». Alejandro, emocionado, le respondió: «Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Todo esto es por ti». Sin embargo, aún había desafíos. Carmen, aunque menos hostil, seguía desconfiando de sus intenciones. Una noche, mientras organizaban los preparativos para una reunión comunitaria, le dijo: «No creas que todos olvidarán lo que hiciste tan fácilmente, Alejandro. Muchos siguen esperando que vuelvas a ser el mismo de antes». Alejandro, lejos de sentirse ofendido, aceptó el comentario con humildad. «Lo sé, Carmen, y no espero que nadie lo olvide. Solo quiero demostrar que estoy dispuesto a cambiar, día a día». Sus palabras, aunque sencillas, dejaron a Carmen reflexionando. Quizás, pensó, ese muchacho realmente estaba haciendo las cosas de manera diferente. El día de la primera reunión comunitaria, Alejandro se sintió más nervioso que nunca. Había trabajado incansablemente para planificar cada detalle, pero sabía que aún enfrentaba la resistencia de algunos vecinos. La plaza del pueblo comenzó a llenarse lentamente. Doña Marta, con su presencia serena, se colocó entre el público, dándole un asentimiento de apoyo. Alejandro tomó aire profundamente y dio un paso adelante para hablar. «Gracias a todos por venir. Sé que muchos todavía tienen dudas sobre mí, y no los culpo. Estoy aquí porque quiero ayudar, pero también porque quiero aprender de ustedes». Las primeras palabras de Alejandro no generaron mucho entusiasmo, pero tampoco rechazo. Poco a poco, comenzó a explicar cómo el mercado comunitario había logrado aumentar las ganancias de algunos vecinos y cómo podían expandir esa iniciativa para incluir a más personas. «No estoy aquí para decirles qué hacer, sino para construir algo juntos. Quiero que este pueblo prospere, no porque yo lo diga, sino porque todos lo merecemos». Al final de su discurso, aunque no hubo aplausos ensordecedores, algunos asentimientos y murmullos de aprobación dejaron claro que había tocado un punto importante. Tras la reunión, Carmen se acercó a él. «Hiciste un buen trabajo hoy, Alejandro, pero una reunión no cambia todo. Veremos si realmente cumples lo que prometes». Aunque sus palabras seguían cargadas de cierto escepticismo, Alejandro notó un cambio en su tono. Había menos dureza y más curiosidad, como si Carmen estuviera empezando a considerar la posibilidad de confiar en él. «Tienes razón, Carmen, esto es solo el comienzo, pero estoy dispuesto a demostrarlo, el tiempo que sea necesario», respondió con convicción. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Alejandro organizó a los vecinos en pequeños grupos para mejorar la producción, establecer turnos en el mercado y gestionar las ventas.
Con cada tarea completada, sentía que su conexión con la comunidad se fortalecía. Por primera vez, los vecinos empezaron a verlo no como un extraño arrogante, sino como alguien dispuesto a arremangarse y trabajar junto a ellos. Aunque el camino hacia la redención aún no estaba completo, Alejandro sentía que estaba en el rumbo correcto, con cada paso reforzando su compromiso con su madre, consigo mismo y con la comunidad que una vez había dejado atrás. El día de la feria comunitaria llegó acompañado de un aire de anticipación. Las calles del pueblo estaban adornadas con coloridos banderines, y los puestos de los vecinos, llenos de productos frescos y artesanías, reflejaban semanas de trabajo conjunto. Alejandro, quien había liderado la organización del evento, caminaba por la plaza asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Aunque el cansancio era evidente en su rostro, también lo era la satisfacción de haber llegado a ese momento. Este no era solo un evento, era la prueba de que juntos podían lograr algo significativo. Doña Marta, orgullosa, observaba a su hijo desde uno de los puestos. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, ahora acomodaban frutas y verduras con delicadeza. Cuando Alejandro se acercó para preguntarle cómo iba todo, ella simplemente le sonrió y dijo: «Esto es más de lo que imaginé, hijo. Has hecho algo hermoso aquí». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había pasado tanto tiempo buscando reconocimiento en el mundo exterior, sin darse cuenta de que el orgullo de su madre era el mayor logro que podía alcanzar. La feria comenzó a llenarse de vida rápidamente. Vecinos y visitantes de pueblos cercanos recorrían los puestos, comprando productos y disfrutando del ambiente festivo. Entre la multitud, Alejandro notó a Carmen, quien parecía estar observando todo con un ojo crítico. Decidió acercarse, aunque no sabía qué esperar. «Carmen, ¿qué te parece todo esto?», le preguntó con cautela. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión suavizó. «Es un buen comienzo, Alejandro. Quizás estabas destinado a algo más que el lujo y las apariencias». Esas palabras, aunque simples, representaban un enorme paso en su relación. La comunidad empezó a sentirse diferente, más unida. Los vecinos que alguna vez desconfiaron de Alejandro, ahora se acercaban a él con preguntas, ideas y hasta agradecimientos. Aunque no todos lo aceptaban completamente, las acciones hablaban más fuerte que las palabras, y Alejandro estaba demostrando con hechos que estaba comprometido con ellos. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la feria, Alejandro miró a su alrededor y sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: pertenencia. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero en ese momento todo parecía estar en el lugar correcto. La feria comunitaria se convirtió en un éxito más allá de lo esperado. Los vecinos, que al principio dudaban del alcance del evento, comenzaron a notar cómo sus productos se vendían rápidamente y cómo los compradores valoraban la calidad de su trabajo. Alejandro, moviéndose de puesto en puesto, ofrecía palabras de aliento y supervisaba que todo funcionara sin problemas. Para él, cada sonrisa de los vecinos era una pequeña victoria, una señal de que estaba logrando lo que se había propuesto. Mientras ayudaba a un grupo de niños a colocar carteles en los alrededores de la plaza, Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. El hombre que una vez buscaba el éxito para alimentar su ego, ahora encontraba satisfacción en ver a otros prosperar. Recordó las palabras de su madre: «El amor y la humildad son los que llenan el corazón». Finalmente entendía lo que significaban. Ese día no se trataba de redimir su imagen, sino de construir algo más grande que él mismo. Carmen, que aún lo observaba con cierta reserva, decidió acercarse a su puesto. Alejandro, sorprendido, la recibió con una sonrisa. «¿Qué opinas, Carmen? ¿Estamos mejorando?», le preguntó, con un tono amistoso. Ella lo miró detenidamente antes de responder.
Es un buen comienzo, Alejandro. Pero recuerda, las palabras bonitas y las ferias son solo parte del cambio. Lo importante es mantenerlo con el tiempo. Alejandro asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Tienes razón, Carmen. Esto no termina hoy. Es solo el inicio de algo que espero que todos construyamos juntos, respondió con sinceridad. Al caer la tarde, la feria culminó con una pequeña ceremonia organizada por los vecinos. Doña Marta, elegida por unanimidad como representante de la comunidad, subió a un pequeño escenario improvisado para agradecer a todos por su esfuerzo. Pero antes de terminar, miró a su hijo con orgullo. Hoy es un día especial, no solo porque logramos algo hermoso como comunidad, sino porque veo a mi hijo convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Gracias, Alejandro, por recordarnos que juntos somos más fuertes. Alejandro, emocionado, recibió un cálido aplauso de los vecinos. Por primera vez, sintió que su redención estaba completa. Cuando la feria terminó y la plaza comenzó a vaciarse, Alejandro se quedó observando las luces que colgaban sobre los puestos, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Aunque estaba agotado, una sensación de plenitud lo llenaba por completo. Los vecinos, entre risas y despedidas, se acercaban para agradecerle su esfuerzo. Cada palabra de gratitud era un recordatorio de que había dado un paso importante hacia la confianza y el respeto que tanto había buscado, pero que ahora entendía debía ganarse día tras día. Doña Marta, siempre observadora, se acercó con 2 tazas de té caliente. «Parece que el pueblo empieza a verte con otros ojos, hijo», dijo mientras le ofrecía una taza. Alejandro sonrió con humildad. «Creo que están empezando a darme una oportunidad, mamá, y no voy a desaprovecharla». Ambos se sentaron en un banco cerca de la fuente, en silencio, disfrutando de la tranquilidad que seguía al bullicio del día. Para Alejandro, ese momento era un regalo, una pausa para reflexionar sobre lo lejos que había llegado y lo mucho que aún quería lograr. De repente, Carmen apareció, rompiendo el silencio con su característico tono directo. «Alejandro, sé que probablemente no necesitas escucharlo, pero lo diré de todos modos. Lo que hiciste hoy fue bueno, pero más allá de la feria, me doy cuenta de que realmente estás tratando de cambiar. Si sigues así, quizás todos podamos olvidar lo que fuiste y centrarnos en lo que estás siendo ahora». Sus palabras sorprendieron a Alejandro, quien no esperaba una aprobación tan directa. «Gracias, Carmen. Eso significa mucho para mí», respondió con honestidad. Al final de la noche, mientras regresaba a casa con su madre, Alejandro miró las estrellas y pensó en todo lo que había aprendido. Había perdido su riqueza, pero había encontrado algo mucho más valioso: el amor de su madre, la conexión con su comunidad y, sobre todo, una paz interna que nunca había experimentado antes. Aunque aún quedaban retos por delante, sentía que estaba listo para enfrentarlos. Por primera vez, el futuro no le parecía incierto, sino lleno de posibilidades. En ese momento, Alejandro supo que la verdadera recompensa no estaba en lo que había recuperado, sino en lo que había transformado dentro de sí mismo. Los días después de la feria comunitaria trajeron un cambio palpable en el pueblo. La energía colaborativa que había surgido no desapareció, y los vecinos comenzaron a trabajar con más entusiasmo, impulsados por los resultados que ya podían ver. Alejandro, aunque seguía enfrentando desafíos, se había ganado un lugar como alguien confiable, dispuesto a aportar sin esperar nada a cambio. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no era un extraño entre ellos, sino parte de algo más grande, una comunidad. Una mañana, mientras ayudaba a doña Marta a organizar la hortaliza, ella le dijo con un tono suave pero decidido: «Hijo, creo que es hora de que pienses en el futuro. Este lugar siempre será tu hogar, pero ahora tienes algo más que ofrecer al mundo». Alejandro la miró, sorprendido. «¿Te gustaría que me fuera otra vez?», preguntó con un nudo en la garganta.
Doña Marta negó con la cabeza y sonrió. No, hijo, pero creo que lo que has aprendido aquí puede llevarse más allá. El legado no se construye en un solo lugar, se extiende a donde puedas tocar vidas. Las palabras de su madre lo dejaron reflexionando durante días. Recordó el tiempo que había pasado buscando fortuna y validación en la ciudad, y cómo todo aquello lo había dejado vacío. Pero ahora, con las experiencias vividas en el pueblo, sentía que tenía algo auténtico que compartir. Tal vez podía usar su conocimiento para ayudar a otras comunidades que enfrentaran los mismos problemas que había visto aquí. Pero también sabía que no podía tomar esa decisión solo. Su lugar, por ahora, estaba junto a su madre y los vecinos que aún confiaban en él. Mientras tanto, el impacto del mercado comunitario seguía creciendo. Los agricultores lograban mejores ingresos y las familias comenzaban a ver cambios reales en su calidad de vida. Alejandro se convirtió en un enlace entre el pueblo y compradores de otros lugares, garantizando que los acuerdos fueran justos para todos. Cada viaje al mercado, cada negociación, era una oportunidad para reafirmar el compromiso que había hecho consigo mismo y con la comunidad. Y aunque había momentos de duda, cada pequeña victoria reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras caminaba por los senderos que rodeaban el pueblo, Alejandro sintió una profunda gratitud. Miró las montañas en el horizonte, los campos verdes, y pensó en cómo su vida había cambiado. No tenía los autos lujosos ni los rascacielos que antes consideraba esenciales, pero había encontrado algo mucho más valioso: propósito. Sabía que aún quedaban decisiones importantes por tomar, pero lo hacía con la certeza de que, esta vez, cada paso estaría guiado por algo más grande que él mismo. El impacto de la transformación de Alejandro no se limitó al mercado comunitario. Poco a poco, su actitud y liderazgo comenzaron a inspirar a otros a asumir más responsabilidades dentro del pueblo. Vecinos que antes se limitaban a sus propios problemas, ahora colaboraban en proyectos colectivos, desde la reparación de caminos hasta la organización de talleres para los más jóvenes. Alejandro veía cómo el cambio no solo lo tocaba a él, sino que generaba un efecto dominó en la comunidad. Este era el verdadero significado de un legado, pensó. Doña Marta, siempre sabia y prudente, continuaba guiándolo. Una tarde, mientras compartían un té en la mesa de la cocina, ella le dijo: «Hijo, nunca imaginé que vería este pueblo tan vivo. Pero lo más bonito de todo esto no son los cambios materiales, sino cómo las personas se están conectando de nuevo». Alejandro asintió, conmovido. Sabía que gran parte de ese renacimiento era gracias a las semillas que su madre había plantado, no solo en la tierra, sino en los corazones de quienes la rodeaban. Ella era el alma del lugar, y él se sentía privilegiado de caminar a su lado. Sin embargo, no todo eran triunfos. Había momentos de duda, especialmente cuando pensaba en las oportunidades que había dejado atrás. A veces, las preguntas aparecían. ¿Debía intentar recuperar su fortuna? ¿Podría equilibrar su deseo de ayudar al pueblo con la posibilidad de regresar al mundo empresarial? Una noche, mientras escribía en un cuaderno donde registraba los avances del mercado, decidió que, aunque no descartaba expandir su impacto, siempre lo haría desde los valores que había redescubierto en el pueblo: humildad, trabajo honesto y conexión humana. Carmen, quien se había convertido en una aliada inesperada, se acercó una mañana para hablar con él. «Alejandro, todos hemos visto lo mucho que has cambiado. Al principio pensé que era temporal, pero ahora entiendo que esto es real. Quería agradecerte por lo que has hecho, no solo por nosotros, sino por ti mismo. Eres un ejemplo de que la gente puede cambiar si realmente lo desea». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro, quien respondió con sinceridad: «Gracias, Carmen. Pero este cambio no habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Estoy aquí porque ustedes me dieron una segunda oportunidad.
A medida que el sol se ponía sobre el pueblo, Alejandro sentía que el círculo comenzaba a cerrarse. No era un final, sino el comienzo de algo nuevo, un camino en el que su vida no giraba en torno a lo que podía obtener, sino a lo que podía aportar. Y aunque el destino final aún no estaba claro, una cosa era segura. Este era el lugar donde había encontrado su propósito, y su madre, su mayor inspiración, siempre estaría el enlace a su lado para recordarle el verdadero significado de la riqueza. El día que Alejandro decidió compartir su visión de futuro con el pueblo, reunió a los vecinos en la misma plaza donde había comenzado todo. Esta vez no estaba nervioso. Sabía que no se trataba de impresionar a nadie, sino de invitar a todos a soñar juntos. De pie frente a ellos, con doña Marta a su lado, Alejandro habló desde el corazón. Lo que hemos logrado hasta ahora es solo el comienzo. Este pueblo tiene un potencial inmenso, y quiero seguir trabajando para que cada uno de nosotros pueda crecer, juntos. Los vecinos escuchaban atentos. Incluso aquellos que antes lo miraban con desconfianza, ahora lo veían con respeto. Alejandro les propuso expandir el mercado comunitario a otras regiones, utilizar su conocimiento para establecer redes con otros pueblos y fomentar la educación en las nuevas generaciones. No solo se trata de vender más, sino de aprender, enseñar y apoyarnos mutuamente, dijo con pasión. La respuesta fue un aplauso espontáneo que lo conmovió profundamente. Este no era el reconocimiento que había buscado en el pasado. Era algo mucho más genuino. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con doña Marta, ella tomó su mano y le dijo: «Alejandro, este pueblo ha cambiado porque tú has cambiado. Nunca subestimes el poder de una sola persona para inspirar a los demás». Alejandro, conmovido, respondió: «Todo esto comenzó contigo, mamá. Si no fuera por tu amor y tu paciencia, nunca habría llegado hasta aquí». En ese momento, sintió que todo el sacrificio y el dolor del pasado habían valido la pena. Había encontrado no solo su camino, sino también su propósito. Con el tiempo, Alejandro decidió quedarse en el pueblo, dedicando su vida a construir un legado de servicio y comunidad. Aunque a veces visitaba otras regiones para compartir lo que había aprendido, siempre regresaba al lugar donde todo comenzó. El pueblo prosperó, no solo económicamente, sino también como una comunidad unida. Y doña Marta, que vivió para ver a su hijo transformarse en un hombre íntegro y altruista, se convirtió en el símbolo de que el amor incondicional puede cambiar vidas. Al final, Alejandro entendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales ni en el reconocimiento externo. Su mayor tesoro era el respeto de los demás, el amor de su madre y la paz interior de saber que había encontrado su lugar en el mundo. Su historia, llena de caídas y redenciones, se convirtió en un ejemplo para otros, una prueba de que siempre es posible comenzar de nuevo, sin importar cuán lejos hayamos caído. La historia de Alejandro no es solo la de un hombre que perdió todo para luego encontrarlo nuevamente en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que las adversidades, por más dolorosas que sean, pueden convertirse en el catalizador de una transformación profunda. Alejandro comenzó como un hombre perdido en la superficialidad, pero a través del amor incondicional de su madre y las lecciones del trabajo honesto, encontró un propósito que trascendía sus propias necesidades. El legado que Alejandro dejó en su comunidad no se limitó a los cambios materiales. Fue el ejemplo de que con humildad, dedicación y voluntad de cambiar, es posible reconstruir no solo la confianza de los demás, sino también la de uno mismo. Su historia, marcada por dilemas humanos, reconciliación familiar y actos altruistas, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, dentro y fuera del pueblo. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar en cuál es el verdadero legado que quieres dejar en el mundo? A veces, las respuestas no están en los lugares más evidentes.
Tal vez, como Alejandro, encuentres en los actos simples y en las conexiones humanas el significado que has estado buscando. Si este relato te conmovió, te invitamos a reflexionar sobre tu propio camino y las oportunidades de transformación que la vida te ofrece cada día. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar descubriendo historias emocionantes que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Nos vemos en el próximo relato.